¿Cómo están? El día de hoy les voy a hablar sobre el estudio de la historia de la música y los elementos necesarios para entenderla. En primer lugar, tenemos que plantearnos ¿qué queremos decir con ese término? Debido a que lo más lógico es pensar que es el estudio de la evolución de la música en la humanidad, pues lamentablemente tenemos que decir que solo se concentra en el estudio de la música occidental. No se estudia música popular, ni tradicional, ni clásicas extraeuropeas como Japón, China o India, con algunas excepciones en el siglo XX. Además de todo esto, hay que decir que se centra en la música escrita sobre líneas paralelas, que indican la altura de las notas, debido a que no se comprende la música anterior a la notación musical. Una vez expuesto esto, tenemos que plantearnos que la actividad musical pasa por tres fases: producción, difusión y consumo. Por lo general, el estudio histórico de la música toma en cuenta solo la primera fase del proceso. En otras palabras, el estudio de la historia de la música se basa en los compositores y sus obras expuestas. De los compositores intentamos conocer la mayor cantidad de datos posibles sobre su biografía, personalidad y métodos de trabajo. Pero con las obras tenemos problemas, debido a que tendemos a pensar que la obra musical es la idea del compositor, ya que las interpretaciones pueden ser diversas. Entonces, con ello reducimos al estudio de las obras compuestas al estudio de las partituras. Por ello se utilizan dos conceptos, el canon y el repertorio. Por un lado, el canon es un conjunto de compositores y obras musicales que se consideran representativas a su tiempo. Y el repertorio, las obras que consideramos que valen la pena seguir interpretando. Pero no hay que olvidar que el canon, como el repertorio, es una visión europea, que además depende de circunstancias políticas, sociales e ideológicas. Por lo tanto, hay varios compositores, sean estos hombres o mujeres, que no se encuentran en el canon, debido a prejuicios, además de ser en muchos casos demasiado conservadores o avanzados para su época. Tomando en cuenta todo esto, debemos reconocer que es muy limitado el estudio de la historia de la música. En la historia en general, y especialmente en los hechos culturales, como la música, los cambios se producen lentamente, a menos que existan acontecimientos decisivos. Por lo tanto, resulta más cómodo dividir en etapas que faciliten el estudio. Es indispensable saber que la historia de la música se adapta a las etapas o cambios de periodo de otras disciplinas y actividades humanas. Entonces, es necesario conocer los periodos de la historia en general y del arte. Los periodos de la historia general se dividen en 4. Edad antigua, desde el inicio de la escritura hasta el siglo V después de Cristo. Aunque la notación musical nació al tiempo de la escritura, la mayor parte de civilizaciones no escribió su música, a excepción de la Grecia helenística. Sus teorías sobre música es lo más interesante de esta época. Edad media, desde el siglo VI hasta el siglo XV. Su inicio se sitúa por la separación del Imperio Romano. Lo más importante es la aparición de la notación musical en el siglo X y la notación sobre líneas paralelas en el siglo XI. Edad moderna, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, marcado por la desaparición del Imperio Bizantino, que es continuador del Imperio Romano, y la llegada de Colón a América. En esta época se crean los términos antigua, media y moderna, para dividir los periodos de la historia en general, por movimientos humanistas, que añoraban el esplendor de la antigua Grecia. La música de esta época es bien conocida, por desarrollarse el sistema tonal. Edad contemporánea, desde el siglo XIX hasta la actualidad. Su inicio se sitúa por parte de la Revolución Francesa y otras revoluciones como la norteamericana y la europea. El músico pasa de ser un criado de la aristocracia a convertirse en un músico independiente. La mayor cantidad de repertorio que se interpreta hoy en día es de este periodo y el anterior. En cuanto a la historia del arte, arquitectura, escultura y pintura, es similar pero no del todo válida para la música. Si nos situamos a inicios de la música europea escrita, las etapas de la historia del arte serían las siguientes:
románico, gótico, renacimiento, barroco, neoclasicismo, romanticismo, positivismo y realismo. Por lo tanto, el románico y el gótico se sitúan en la Edad Media. El renacimiento, barroco y neoclasicismo se sitúan en la Edad Moderna, mientras que el romanticismo, positivismo y realismo se sitúan en la Edad Contemporánea. Ahora bien, al siglo XX y siglo XXI es difícil de clasificarlo por su cercanía histórica, y esto impide considerarlo con objetividad. Como veremos, existen algunos términos acuñados de la historia del arte en la música, como el renacimiento, el neoclasicismo, que en la música es clasicismo, el barroco y el romántico. Pero por ejemplo, la música románica y gótica no existe, debido a que las artes plásticas siguen una evolución diferente en la Edad Media. Entonces, las etapas de la música europea occidental serían las siguientes. Edad Media, desde las primeras muestras de música escrita hasta el siglo XV. Renacimiento, desde 1420 hasta 1600. Barroco, entre 1600, la primera ópera conservada, y 1750 con la muerte de Johann Sebastian Bach. Clasicismo, desde 1720 o 1770 aproximadamente, con las obras de madurez de Haydn, hasta 1810 o 1820 con la muerte de Beethoven. Romanticismo, desde 1820 aproximadamente hasta finales del siglo XIX. Este periodo tiene varias etapas diferentes. Música contemporánea. Se inicia en 1890 con las obras de madurez de Mahler y Debussy, aunque el cambio más importante es en 1907 con la aparición de la atonalidad, aunque a veces se utiliza la expresión música contemporánea para denominar a la música creada después de 1945. Además de los periodos, tenemos que conocer dos conceptos útiles para denominar a las obras musicales: el género y el estilo. Por un lado, el género, que tiene un concepto flexible, en general hace referencia al uso de la música, es decir, su contexto, función y caracterización social. En muchos casos se basa en los medios utilizados, como los instrumentos, si son obras cantadas, o el número de instrumentistas. Y en otros casos hace referencia a la forma musical, como la ópera y la sinfonía. Hay una gran variedad de géneros, pero los principales criterios son los siguientes: música profana y música religiosa, que se diferencia por su uso, una en eventos religiosos y otra en eventos laicos. Música pública y música privada, que se diferencia por si se desarrolla en eventos públicos como en teatros, en iglesias o al aire libre, o si se interpreta en privado. Música vocal o instrumental, que se diferencia porque una se interpreta con la voz humana, con o sin instrumentos, y la otra no interviene la voz humana. En este caso existe un subgénero llamado música coral, en donde las voces no se utilizan como solistas, sino como un coro. Música sinfónica y música de cámara, que se diferencia por la cantidad de instrumentistas o intérpretes. Por lo general, la música sinfónica tiene varios intérpretes por parte, mientras que la música de cámara tiene una parte para cada intérprete. Además de todo esto, existen géneros mixtos, como el sinfónico coral, en donde se utiliza recursos instrumentales y vocales. Pero por otro lado tenemos al estilo, que son varios rasgos musicales utilizados en un conjunto de obras, y que definen una tendencia musical, asociada a un periodo o un género. Por ejemplo, el estilo renacentista o barroco, pero también puede ser la unión de conceptos, como el estilo sinfónico romántico u ópera barroca. Pero para determinar esos rasgos de estilo hay que basarse en varios elementos musicales, como la melodía, en donde influyen los intervalos y la tesitura; el ritmo, que se caracteriza por el compás y la métrica, o si este es libre o medido; la textura, en donde se entrelazan los materiales rítmicos, melódicos y armónicos; armonía, que es la relación de sonidos simultáneos; la instrumentación, que investiga a los instrumentos y su tesitura; y la forma musical, que es la estructura de la obra.
No hay que olvidar, la historia de la música se basa en la notación musical y es fundamental conocer los diferentes tipos de escritura en la música, como notación de la antigua Grecia, con símbolos y letras. Notación neumática, del canto gregoriano. Notación cuadrada, para el canto gregoriano y otros estilos de música medieval. Notación mensural, para la polifonía medieval y renacentista. Notación moderna, que es la que habitualmente utilizamos el día de hoy. Tablaturas utilizadas por varios instrumentos, especialmente en el Renacimiento y el Barroco. Y notaciones diversas que se utiliza para la música contemporánea. Y eso es todo lo que necesitan saber para el estudio de la historia de la música. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete al canal. ¡Hasta pronto!